Hace 3 años falleció una de mis mejores amigas y el tema de la muerte es uno de los que he querido tratar desde que tuve esta idea del canal de YouTube. Quizá porque me interesa compartir mi experiencia con el duelo, porque es verdad que se suele hablar sobre todo de él en términos de fases, de cosas como muy de prácticamente que pudieras consultar a ver en qué fase estoy y cuánto me queda para superar esto. Y bueno, de alguna manera me parece una buena idea compartir lo que yo sentí porque me pasaron cosas que no esperaba, o sea, no me parecía que estuvieran relacionadas con perder a alguien y quizá compartiéndolas aquí puede venir bien a alguien. Evidentemente no voy a hablar de lo evidente, ¿no? De cuando te enteras, de tal. No voy al morbo, no voy a la lágrima. Lo que quiero es hablar de temas, digamos, prácticos o sensaciones que a lo mejor, pues oye, no todo el mundo habla de ello. Bueno, de hecho, poca gente, por suerte, tiene que exponerse a la muerte de una persona de su edad y además que no fue a lo largo de una enfermedad ni nada de eso, fue repentino y entonces eso hace que sea mucho más difícil encajar el golpe. De lo primero que quiero hablar es del miedo que sentí a la oscuridad, al silencio e incluso a los espejos. Las tres cosas me parece que están un poco relacionadas con la idea de cómo se representa el miedo en las películas, ¿no? En las películas de terror. Y también incluso que yo en los espejos los temía porque decía, es que tengo la sensación de que se me va a aparecer detrás y además se me va a aparecer en modo zombie, como en Thriller y demás. Y me daba bastante rabia no poder pensar en ella sin que se fuera asociada la imagen de persona fantasmagórica, ¿no? El tema del miedo a la oscuridad me parece curioso porque era un miedo muy antiguo y es como que se desbloqueó ese tema infantil en el momento en el que hubo una especie de sobrecarga emocional, como fue enterarse de su muerte. El silencio también me sorprendió porque a mí me gusta mucho estar en silencio, sin embargo, pese a que ella nunca había estado en la casa en la que yo vivía en ese momento, me parecía como que me faltaba su voz y eso que no la había escuchado nunca en ese contexto. Como ella y yo vivíamos en ciudades distintas, era lo normal hablar por WhatsApp, por audios de WhatsApp. Entonces, una de las primeras sensaciones que tuve es que necesito hablar con ella y necesito recrear, digamos que me hacía sentir más cerca de ella el hacer una especie de simulacro de envío de mensaje. Entonces, pasado un poco el miedo inicial a que me estuviera volviendo loca al hacerlo, decidí darme carta blanca para hacer lo que me saliera de ahí para superar esta pérdida. Y entonces pues creé notas de voz que eran el equivalente a los audios que yo le habría mandado y en esos audios le hablaba de cómo me sentía yo, le preguntaba cosas, era algo bastante, pues eso, que desde fuera puede parecer una locura, pero para mí me vino estupendamente. Como ella también tenía mucha presencia en redes sociales, porque era la cara visible de la colitis ulcerosa aquí en Madrid, la verdad que me costaba mucho pensar en que yo no pudiera exponerme a su voz, a su cara, a su nombre. Me daba mucha rabia que su mera existencia se convirtiera en tabú solo porque se hubiera muerto, ¿no? De pronto decidí que yo iba a sacar su nombre siempre que fuera posible, que iba a compartir con todo el mundo lo que yo había aprendido de ella. Es decir, yo quería normalizar su presencia en mi vida, ahora que no estaba. La alternativa habría sido convertirlo en una especie de cancelación por luto en la que no sacas el nombre de esa persona, ni hablas, ni tienes fotos, ni tienes su recuerdo, lo tiras todo porque no quieres exponerte a ese dolor. Y yo, la verdad que decidí hacer lo contrario, decidí echarle sal a la herida, decidí escuchar sus últimos audios, ver nuestras fotos, ver nuestros vídeos, ver una entrevista que le hice para publicar en YouTube, de hecho, y al final nunca salió a la luz. Todo eso era contenido que yo me negaba a meter debajo de un colchón y decir aquí ya nunca más. Además no me parecía justo para ella. Creo que lo más lógico para postergar su legado es hablar de ella, hablar de lo que ella me enseñó, de lo que ella compartía. Fue muy complicado también el hecho de que cuando tú estás en un momento tan bajo y tan vulnerable, tener que explicarle a tu entorno qué es lo que necesitas. Pero es que es lo ideal, porque las personas que te rodean no saben cómo actuar y no saben si lo mejor es evitar sacar su nombre o es mejor decirte, oye, habla de ella, desahógate,
no saben si es mejor distraerte, cambiar de tema, hablar de otras cosas y a lo mejor tú eso lo interpretas como falta de empatía. Entonces es un follón y aunque sea un mal momento para ti, conviene que digas lo que necesitas. No hay un libro escrito sobre cuál es la mejor manera de actuar en cada caso. Otra de las cosas que me hizo sentir miedo fue sentir que tenía sobre mis hombros toda la responsabilidad de nuestros recuerdos juntas. Es decir, yo ya no podía recurrir a ella para decirle, oye, ¿cómo era esta broma que teníamos? O ¿cómo fue aquel sitio al que fuimos? Todo eso, todo lo que habíamos vivido juntas, lo que habíamos hablado, las conversaciones, las bromas, todo pasaba a depender de mí. Y la verdad que eso me dio muchísimo miedo porque dije, es que ahora solamente está en mi memoria y si me falla a mí, desaparece del mundo este recuerdo, ¿no? Y me sentí como muy agobiada por eso, la verdad. Además sentí una evidente crisis existencial, más que nada porque cuando escuchas las frases típicas de bueno, tienes toda la vida por delante, o bueno, ya cuando me jubile no sé qué, tal, todas esas frases de repente pasaron a no tener sentido cuando te das cuenta de que la vida pueden ser 30 años. Y entonces todo cambia, porque todo cambia, lo que tienes pensado hacer, los plazos de tiempo que te estás dando en tu cabeza para hacer cosas, o bueno, el año que viene ya si eso, o ya visitaré este país, o ya sacaré el canal de YouTube. Al final, todo eso dices, ya, pero es que eso es contando con que tienes muchos años por delante, que debería ser lo normal, pero puede no serlo. Y eso para mí lo cambió todo. Me volví un poquito más impaciente y me di cuenta de que no tiene sentido esperar a que pase nada para tú hacer algo. Las cosas están ya ahí, tienes ya las cartas sobre la mesa, ya no depende de más tiempo o menos tiempo, ya tienes las cartas, ahora tienes que jugarlas. Yo soy una persona atea, no espiritual, entonces de repente me vi como que no me podía agarrar a nada y entendí que nacieran las religiones y también entendí que los cementerios son para los vivos, no son para los muertos. Son los sitios físicos, los puntos donde el que se queda en la tierra puede ir a llorar a esa persona y sentirse más cerca, aunque no lo esté. Otra de las cosas que aprendí es que no tiene sentido estar triste porque es tu cumpleaños y no quieres hacerte mayor, y es que mira esta arruga, mira esta cana, mira esta... La verdad es que eso pasó a un segundo plano totalmente, que tampoco es que tuviera mucha relevancia en mi vida, pero sí que empecé a no callarme cuando escuchaba a la gente decir, ay, es que mira, me estoy haciendo mayor y no sé qué. Digo, qué suerte. O sea, qué suerte tienes que te estás haciendo mayor. Porque ¿sabes la única forma de no hacerte mayor? Muriéndote antes. Entonces, aunque lo digo de otras maneras en el momento que sale en la conversación porque no quieres joderle el día a nadie, y a mí me gusta recordárselo a la gente porque parece que cumplir años es una condena y en el fondo es un puto regalo. Por suerte ella y yo hablamos de todo lo hablable cuando vivía. Es una persona con la que he mantenido conversaciones de unos niveles de profundidad tremendos y no solamente he aprendido mucho, sino que gracias a haber hablado con ella de la muerte cuando vivía, yo tengo una tranquilidad tremenda de saber cómo enfocaba ella la vida, sabía los riesgos a los que se exponía en ciertas situaciones, los asumía, tenía una valentía tremenda. Entonces, me parece muy importante no hablar no hablar de superficialidades con tus amistades, sino que de vez en cuando ahondar un poco, ahondar en sus miedos, en cómo ven la vida, cuáles son sus sueños, sus objetivos, porque de esa manera, si ocurre algo, que espero que no, tú que te quedas puedes tener un poco la certeza de decir, ya, pero vivió poco, pero lo vivió como quería, vivió haciendo lo que quería. Y quiero terminar con un pequeño, consejo quizá. Yo tengo la costumbre de apuntarme en el calendario cuando alguien se va a someter a una cirugía o algo que implica algún tipo de riesgo. Le mando un mensaje el día anterior, me lo apunto en el calendario, desearle suerte a esta persona. Y lo hice y no podría estar más feliz de haberlo hecho, porque gracias a haberle deseado suerte en la cirugía que le esperaba, pues obtuve sus últimas palabras, que evidentemente no pensábamos ninguna de las dos que fueran a ser las últimas. Pero gracias a eso yo me quedé con la tranquilidad de decir, he estado lo más cerca posible, digamos, emocionalmente de ella hasta el último momento. Entonces no nos cuesta nada desearle suerte a la gente cuando tiene un tema de salud y de verdad que te puede llegar a dejar muy tranquilo en el caso de que pase algo.
No sé si esto te ha podido servir para algo, puede ser que estés viendo el vídeo y te estés enfrentando a una pérdida en este momento y no sepas por dónde te da el aire. Quiero decirte que te entiendo perfectamente y también quiero decirte que todo pasa. Uno de los grandes miedos que se suele tener cuando te enteras de algo así es ¿cuánto tiempo voy a estar así? O sea, parece que no hay salida, parece que no vas a volver a poder hablar de ella sin llorar, no vas a poder ver sus fotos sin venirte abajo, que escuchar un vídeo antiguo, o sea, que te joda el día. Y no, o sea, de verdad que no tiene por qué ser así. Puede ser así, pero si atraviesas todas las etapas de la emoción que tienes que atravesar, cuando las tienes que atravesar, seguramente te resulte mucho más fácil salir del bache. En mi opinión y en mi experiencia, quienes peores lo pasan con estas cosas son quienes han tenido asuntos pendientes no resueltos o quien ha dicho, no, ahora no tengo tiempo de venirme abajo porque tengo un mes lleno de reuniones, ya el mes que viene me pongo a llorar en casa. Las cosas hay que vivirlas cuando se viven y no cuando te viene bien.